Hola, aquí vamos a realizar los ejercicios de nuestra primera guía de la unidad 0 de funciones, en donde nuestro objetivo es representar y modelar situaciones de cambio por medio de funciones. Vamos a empezar con nuestro primer ítem, en donde dice que, dado los siguientes diagramas, determinar si es función o no, y en caso de que lo sea, identificar a qué tipo corresponde y qué función define. Bueno, en este primer ítem cabe señalar que todas son relaciones, ¿sí? Todos los diagramas que se aprecian en esta guía son relaciones y que algunos de ellos son funciones. ¿Cuál era la definición de función? Una función es una relación en donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? No olvidar nunca esa definición. Nuestro conjunto de partida es 0, 1, 2 y 3. Nuestro conjunto de llegada 3, 4 y 6. Vamos a ver, ¿es función? No, no es función. ¿Por qué no es función? Porque acá hay un término libre y la definición de función nos dice que a todos los elementos del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. A todos los del partida. Entonces, como acá hay uno que no tiene, no es función. En el ejercicio 2, es una relación. Vamos a ver si es función. ¿Es función? Sí. ¿Ya? ¿De qué tipo? Función cualquiera. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la definición de función inyectiva, no todos los elementos del conjunto de llegada tienen un único elemento en el conjunto de partida, ya que el 1 tiene dos elementos pertenecientes al conjunto de partida, y eso no es posible. Por eso se le denomina función cualquiera. No puede ser epiyectiva porque no todos los elementos están relacionados al conjunto de llegada. Y todos tienen que estar relacionados. Y así vamos descartando. ¿Por qué si era función? Porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento en el conjunto de llegada. Ahora, función. ¿Cuál es la función que determina, que se define aquí en g de x? La función que se determina es, si nosotros vemos que tenemos al menos 1, aplicamos función y me da 1. Tenemos el 1, aplicamos la función y me da 1 también. ¿Qué función, qué puedo yo aplicar para que menos 1 me dé 1 y 1 me dé 1? Además, ¿qué puedo aplicar para que 0 me dé 0 y 2 me dé 4? Entonces, acá hay que pensar en todos los tipos de funciones. Nosotros tenemos funciones lineales, tenemos funciones polinómicas, función raíz, función valor absoluto, función de piso. Y en este caso es una función polinómica de grado 2, es decir, una función cuadrática. ¿Por qué? Porque si yo al menos 1 lo elevo al cuadrado me da 1, y el 1 si lo elevo al cuadrado también me da 1. 0 al cuadrado 0 y 2 al cuadrado 4. Así se trabajaba este tipo de ejercicio. Vamos a avanzar con los ejercicios 3 y 4. Acá nuestra relación h de x tenemos los elementos del conjunto de partida 1, 2 y 3. Los elementos del conjunto de llegada solamente el 0. ¿Es función? Sí es función, porque todos los elementos del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿De qué tipo? Es sobreyectiva o epiyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos están relacionados. No puede ser inyectiva porque el 0 está relacionado con 3 elementos y para ser inyectiva tiene que tener solamente uno. Ahora, ¿qué función describe? Para que 1 me dé 0, 2 me dé 0 y 3 me dé 0, ¿qué función debo aplicar? H de x es igual a 0 por x o simplemente h de x es igual a 0 y expresarlo como una función constante. En el caso del ejercicio 4, tenemos que nuestra relación y de x y tenemos los elementos en el conjunto de partida 1, 2, 3 y 4. Los elementos en el conjunto de llegada menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Qué sucede? Que no es función
ya que el 3 tiene dos elementos correspondientes en el conjunto de llegada. Y la definición, recuerdo, dice que para hacer función, todos los elementos del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? Por favor, tener muy clara esa definición. Vamos con los ejercicios 5 y el 6, que era el ejemplo. Para el ejercicio 5, j de x, teníamos que ver si era función. En este caso nos vamos a la definición, si es función. ¿De qué tipo? Nos vamos aquí, observamos el recorrido, vemos que están todos pololeando y todos son fieles, es biyectiva. Entonces la función que define sería raíz de x. ¿Por qué? ¿Qué hace que yo tenga el 16 y me dé 4? ¿Qué hace que yo tenga 9 y me dé 3? ¿Qué hace que yo tenga 4 y me dé 2? ¿Qué hace que yo tenga 1 y me dé 1? Entonces, solamente la raíz cuadrada me permite estos resultados. Vamos ahora con el ejemplo para explicarlo. Esta es una función, sí, todos los elementos están relacionados con uno único aquí. ¿De qué tipo? Inyectiva. ¿Por qué? Porque estos elementos les corresponde un único elemento en el conjunto de partida, pero sobran elementos. Entonces no puede ser ni epiyectiva porque como sobran, y tampoco puede ser biyectiva porque para ser biyectiva necesita que sea inye y epiyectiva al mismo tiempo. Y nos pregunta qué función es. ¿Qué hace que yo tenga 6 y me dé 4? Que yo tenga 4 y me dé 2, que yo tenga 2 y me dé 0, que yo tenga 0 y me dé menos 2. Entonces, si yo aplico una función x menos 2, me va a dar este resultado. Entonces, si yo tengo 6 y le resto 2 me va a dar 4. Si yo tengo 4 y le resto 2 me va a dar 2. Si yo tengo 2 y le resto 2 me va a dar 0. Si yo tengo 0 y le resto 2 me va a dar menos 2. Vamos al ítem número 2. El ítem número 2 decía calcular la función inversa de las siguientes funciones. Entonces, recordar que son 4 pasos. El primer paso es de f de x escribirlo como y. Luego hacer el intercambio de letras. Y luego empezar a despejar la y. En este caso, este más 2 al otro lado pasa restando. Ese 3 medio al otro lado pasa de manera inversa, como 2 tercios multiplicando a todo lo que había antes al otro lado de la igualdad. Y por último, cuando ya tenemos eso definido, nosotros definimos f a la menos 1, que es igual a 2 tercios de x menos 2, o 2 tercios x menos 4 tercios. En el ejercicio número 2, primer paso, f de x lo pasamos como y. Segundo paso, cambiamos las letras. Tercer paso, desarrollamos, y el cuarto paso, definimos el f a la menos 1. Entonces, cambiamos la letra y tenemos que despejar el i. Ese menos 5 sextos al otro lado va a pasar sumando. Ese 4 al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces, tenemos x más 5 sextos, todo eso partido en 4. Vamos a trabajar esto. El x más 5 sextos lo pasamos como una suma de fracciones y es lo mismo que yo diga 6x más 5 partido en 6. ¿Por qué? Porque si yo lo simplifico, 6 partido en 6 me va a dar 1, que es lo que me da la x. Y si yo simplifico desde el otro lado, me va a quedar 5 sextos. Y todo eso partido en 4. Si yo sigo trabajando esto está partido en 1. Y multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Lo que nos va a dar 6x más 5 partido en 6 por 4, 24. Puedo subdividir esto. Como es una fracción, puedo determinar que 6x partido en 24 más 5 partido en 24 es lo mismo. Son iguales estas dos cosas. Simplifico. Acá simplifico por 6, ¿cierto? Y ahí me va a dar 1. Y el 6 en el 24 me va a dar 4. Entonces, si reescribo, me va a dar x partido en 4 más 5 partido en 24.
se puede expresar de esas dos maneras. Ese resultado que está ahí o la función inversa que escribí acá. Los dos resultados estarían buenos. ¿Ya? Eso sería igual a la inversa. Ahora en el ejercicio 3 tenemos f de x es igual a la raíz de x menos 3. Paso 1, cambiamos f de x por y. Paso 2, intercambiamos las letras. Paso 3, despejamos. Como está la raíz cuadrada, aplicamos potencia de 2, ¿cierto? Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a y menos 3. Recordar propiedades de potencia, que si yo tengo una raíz cuadrada y lo elevo a una potencia de 2, se simplifica. Ahora, s menos 3 al otro lado va a pasar sumando. Y el paso 4 sería determinar el y como el f a la menos 1. Y me quedaría eso. Ahora, en el 4 es donde se enredaban varios. F de x es igual a y. Ahora hacemos cambio de letra y empezamos a despejar la y, nuestra nueva y. Entonces aplicamos raíz cuadrada para eliminar esa potencia cuadrada. Nos va a quedar raíz cuadrada de x es igual a 2 menos 3y. Ahora hay que despejar la y. Ese 2 que está sumando al otro lado pasa restando, pero sin la raíz, porque la raíz ya la aplicamos en el paso anterior. Entonces si después este lo pasamos al otro lado restando, ya no lo cubre la raíz, porque no estaba aquí, entonces no la cubre acá tampoco. Todo eso partido en menos 3. Ese menos 3 al otro lado va a pasar dividiendo. Y empezamos a jugar con los signos. Si yo tengo la raíz de x menos 2, todo eso partido en menos 3, es lo mismo que yo tenga la raíz de x partido en menos 3 más menos 2 partido en menos 3, por así decirlo. Entonces, este signo lo trabajamos más con menos, menos. Entonces me va a quedar menos la raíz de x partido en 3 más menos por menos, más 2 tercios. Igual denominador se suma. Y en matemática, como las cosas se dejan para que se vea bonito, este que está positivo se deja primero y el que está negativo se deja después. Solo para que se vea bonito. Y así fue como llegamos a este resultado. De esto a eso. Ahora vamos con nuestro ítem número 3. Bueno, el ítem número 3 dice: traza las gráficas de las siguientes funciones y su inversa. El ejercicio 1 dice que f de x es igual a x cuadrado más 1 y la inversa es más menos la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, acá realizamos una tabla de valores. Como tenemos una función cuadrada, una función cuadrática que además es incompleta, nosotros deberíamos de dominar que si tenemos esto y se le está sumando una constante o restando una constante, lo que hace la parábola es subir las cantidades que dice la constante o bajar la cantidad que dice la constante. Si yo tengo 1, esta parábola sube 1. Si yo tengo 4, esta parábola sube hasta 4 y de ahí empieza. Si fuera menos 2, la parábola baja 2 unidades, menos 1, menos 2, y de ahí empezaría nuestra parábola. Como dato, ahora medí un par de valores y tracé mi gráfica f de x. Ahora, ¿qué pasa con esta? Es más menos lo que está ahí. Entonces, si yo me doy 1, 1 menos 1, 0. Entonces yo me voy al 1 con el 0. Ahí estaría mi punto. Si yo tengo el punto 2, 2 menos 1 es 1. 2 menos 1 es 1. Entonces ese sería mi punto. Eso lo calculé con la raíz positiva. Ahora lo voy a calcular con la raíz negativa. 2 menos 1 es 1. Y con ese negativo me va a quedar menos 1. Entonces voy a tener el 2 y tengo que bajar al menos 1. Aquí.
Si yo tengo el 5, 5 menos 1, 4. La raíz de 4, 2. Pero con el menos me quedaría menos 2. Entonces me voy al 5, me bajo al menos 2. Así sería, con los dos ganchitos. En la 2 tengo que f de x es igual a 1 medio de x y su inversa sería 2x. Si yo reemplazo en mi tabla de valores y me doy el 0, al reemplazar 1 medio por 0 es 0. Si yo tengo el 2, 1 medio por 2 es 1. Entonces 0, 0 está aquí y el punto 2,1 estaría acá. Y trazo mi gráfica. Cuando es una función lineal, dado dos puntos, yo puedo graficar una recta. En el caso de la inversa también me di el 0. Y también me di el 0, 0, porque 2 por 0 es 0. Luego me di el 2 y 2 por 2, 4. Entonces del 2 y subo 4 me quedaría como por allá arribita, pero como esta gráfica sigue, entonces por ahí me toparía el 4. Vamos al ejercicio 3 del ítem 3. En el ejercicio 3 entonces tenemos que la función f de x es igual a 2x más 1 y su inversa es igual a x menos 1, todo eso partido en 2. Si yo me doy valores menos 1 medio y reemplazo en la función, me va a dar 2 por 1 medio, me va a dar 1, más 1, 2. 0, 0 por 2, 0, más 1, 1. Y grafico esos puntos. Entonces, 0,5, que es 1 medio, hasta 2, por acá, donde estaría ese punto de la recta. Si tengo el 0, tengo que subir 1, que es donde está ese punto de ahí. Y ahí grafico mi función. Para la inversa, tengo 0, 0 menos 1, menos 1. Todo eso partido en 2 me va a quedar menos 1 medio. Eso es igual a menos 0,5. O sea, hacia abajo. 0, menos 1 medio. Ahí. Y si yo me doy el 1, 1 menos 1, 0. 0 partido en 2 son 0. Entonces cuando yo tengo el 1, me quedo en el 0 respecto al i porque me da 0 el resultado. 1.0 sería i. 1,0. Así sería mi gráfica. Ahora vamos al ítem 4. En el ítem 4 es de selección única y son ejercicios modo PSU. Todos son sacados de la página del DEMRE. Entonces, el ejercicio 1 dice, si f de x es igual al valor absoluto de menos 2x más 3, todo eso partido en menos 2, entonces f de 7 es igual a... Reemplazamos f de 7. Ese 7 tenemos que reemplazarlo en todos los valores de x. Entonces me va a quedar menos 2 por 7 más 3, todo eso en el valor absoluto, partido en menos 2. 7 por menos 2 menos 14, más 3, todo eso partido en menos 2, valor absoluto de arriba. Menos 14 más 3, menos 11, aplicándole valor absoluto y todo eso partido en menos 2. El valor absoluto de menos 11 es 11 positivo. Y todo eso partido en menos 2 es lo mismo que yo diga menos 11 partido en 2. La alternativa C. El ejercicio 2 nos dice, ¿en cuál de las siguientes opciones siguientes se grafican las funciones f de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a x cuadrado más 1? Primero vamos a ir tachando las gráficas por la parábola, que es la que nos da un poco más de información. Entonces, recordar que el número que acompaña al x cuadrado nos va a hablar sobre la concavidad de la parábola. En este caso es un 1 que lo está multiplicando y es positivo. Entonces vamos a tachar todas las gráficas que sean hacia abajo, porque las que son positivas se abren hacia arriba, ¿cierto? Carita feliz. Ahora, tienen que chocar en el punto 0,c y ese punto va a ser 0,1. Ya ahí está en el 1, ahí también se ve en el 1, acá también se ve en el 1. Ahora, ¿qué pasa si el x cuadrado es igual a 0? Sería 0 al cuadrado 0 más 1, 1. Entonces me va a quedar a punto 0,1. Punto 0,1 podría ser este, es una opción. 0,1 también podría ser este. Acá tenemos un punto que podría ser 1,0, 2,0, lo que sea. ¿Ya? Entonces esta ya no podría ser. Estamos en juegos con dos parábolas. Ahora,
Respecto a la función lineal, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer una pequeña tabla de valores, dado 2 puntos, trazamos una recta fácilmente, o podemos ver la pendiente. La pendiente es el número que acompaña a la X. Entonces, en este caso es el 2. Y el 2, como es positivo, la recta es creciente, o sea, la B. En este caso la recta es decreciente. Ahora, si no sabes esa materia y no la dominas, pues la vamos a ver más adelante también. La otra manera, haciendo una tabla de valores. ¿Qué pasa si el X es igual a 0? 2 por 0, 0. Más 1, 1. Entonces tenemos el punto 0,1. 0,1. Ya, acá también tenemos 0,1. Otro número. ¿Qué pasa si la gráfica vale 1? 2 por 1, 2. Más 1, 3. Entonces tenemos el punto 1,3. Vamos a ver. El punto 1,3. Y la recta no existe aquí. Si yo tengo acá 1,3, la recta sí existe. Entonces ahí tenemos que es la opción B. Ahora vamos al ejercicio número 3. Sea f una función en los números reales definida por f de x es igual a tx más 1 y f de menos 2 es igual a 5. ¿Cuál es el valor de t? Entonces, como ya conocemos esto, que está acá, que x si vale menos 2, el resultado es 5, vamos a hacer la siguiente igualación. Vamos a, el f de x ya lo conocemos, en este caso sería 5, que es lo que vamos a escribir ahí. El x ya lo estamos conociendo porque el valor que se reemplazó ahí, menos 2, entonces lo vamos a reemplazar acá. Y el otro lo copiamos tal cual, el más 1 y el t. Y empezamos a despejar la t, facilito, y nos va a dar que t es igual a menos 2. El ejercicio 4 nos dice, sea f una función cuyo dominio es todos los reales menos el menos 1, definida por f de x es igual a 1 menos x partido en x más 1. Entonces, f de menos 2, f de menos 2 es igual a, tenemos f de menos 2, reemplazamos 1 menos menos 2 más 1. Menos con menos más, menos 2 más 1, menos 1. Seguimos reemplazando, ¿cierto? 2 más 1 son 3, menos 1, menos 3. Resultado. Un reemplazo algebraico igual sencillo. El ejercicio 5 dice, si f de x es igual a x cuadrado más 3x menos 4, entonces f de x más 1 es igual a... El argumento de la función tenemos que reemplazarlo en todas las x. Entonces x más 1 lo reemplazamos en x cuadrado. 3 por x, ahora vamos a escribir x más 1 y el menos 4. Desarrollamos esto algebraicamente y nos da que x cuadrado más 5 es el resultado de reemplazar el argumento por x más 1. El ejercicio 6 nos dice, sea la función f de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 4 y g de x menos 4. Entonces, ¿se cumple que f de 0 por g de 0 es igual a 0? ¿Verdadero o falso? Vamos a comprobar. F de 0 es igual a 0 cuadrado menos 3 por 0 menos 4. F de 0 me da menos 4. G de 0, si yo reemplazo, me queda 0 menos 4. ¿Ya? Reemplazo en estos valores de acá, recordad. Entonces me da menos 4. Si yo multiplico f de 0 por g de 0, me da que menos 4 por menos 4 es 16. Es decir, eso es falso. En el caso de la 2, nos preguntan o nos dicen que f de x es igual a g de x por x más 1. Entonces vamos a reemplazar. G de x es igual a x menos 4 por x más 1. Entonces paso algebraico, x por x cuadrado, x por 1, x, menos 4 por x, menos 4x y menos 4 por 1, menos 4. Reducción de términos semejantes, x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Es igual a la función f de x? Sí, es igual. Así que era verdad. La número 3 nos dice que g de 3 más g de 1 es igual a menos 7. Reemplazamos. Ahí, g de 3. 3 menos 4 me da menos 1. Y g de 1 es 1 menos 4 me da menos 3.
Menos 1, menos 3, menos 4. Y menos 4 es distinto de 7, por lo tanto sería falso. La respuesta correcta sería solo 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 7. El ejercicio 7 nos dice: una empresa de mantención de equipos eléctricos cobra un costo mensual de 200.000 pesos y 5.000 pesos por cada visita que su técnico realice en el mes. Si un fabricante contrata los servicios de esta empresa, ¿cuál de las siguientes funciones modela el cobro total en pesos del servicio para X visita en el mes? Entonces, recordar que en una de las clases yo les dije que siempre cuando hay problemas va a haber un monto que es fijo y un monto que es variable. En el caso del monto fijo nos vamos a dar cuenta que son los 200.000 y el variable es el 5.000 por cada visita que el técnico realice. Entonces nuestra función va a ser 200.000 más 5.000x. Vemos acá los orden y la letra D es la correcta. Vamos por el ejercicio número 8. Sea f una función cuyo dominio es todos los reales menos el menos 5, definida por f de x es igual a 2x menos 3 partido en x más 5. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a su inversa? Voy a tratar de enfocar la inversa. Entonces, cambiamos el f de x por y. Cambiamos las letras y despejamos la y. Entonces, vamos a pasar esto que está dividiendo al otro lado multiplicando y decimos x por y, xy, x por 5, 5x es igual a 2y menos 3. Pasamos las y para un lado, las x para el otro, por así decirlo. Entonces, agrupamos, acá hay una y, ese 2y pasa al otro lado restando, ese 5x al otro lado pasa restando. Aquí agrupamos las y, factorizamos por y. ¿Ya? ¿Qué le falta al i para hacer xy? Solamente la x. ¿Qué le falta a la y para hacer menos 2y? Solamente el menos 2. Ahora, eso que encontramos ahí lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Si yo tenía menos 3, menos 5x, todo eso partido en x menos 2, ¿cierto? Lo que tenía yo ahí. Yo puedo factorizar los signos de acá arriba. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que yo diga menos 1, por así decirlo, ¿cierto? Multiplicando al 3 más el 5x. Todo eso partido en x menos 2. Como yo saqué ese menos 1, este menos 1 también me va a afectar a lo que está acá abajo. Si yo juego con los signos, me va a quedar menos con más menos. 3 más 5x es igual. Entonces, menos con más, menos x y menos con menos más. Si reordenamos esto, me va a quedar 3 más 5x, todo eso partido en 2 menos x. ¿Ya? Solo para que se vea más bonito. El positivo adelante, el negativo atrás. Ahora, en temas de el dominio, ¿qué valor no puede tomar el x? Aquí, para que no se determine. Esto no puede ser 0. 2 menos x debe ser distinto de 0, porque si es 0 en la fracción, se determina. Entonces, ese menos x que está negativo, al otro lado pasa positivo. Y me queda que x tiene que ser distinto de 2. O sea, acá, todos los reales menos el 2. Y el último ejercicio, el 9. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la función? Tenemos x cuadrado, como está positivo, se va a abrir hacia arriba, así que descartamos todos los negativos, ese por ejemplo, y ese. Menos 5x más 6. Tenemos otro dato, el punto 0,c sería 0,6. Entonces, por ejemplo, acá choca un negativo, tampoco podría ser. Y estos podrían ser posibles. Vamos a resolverlo por factorización para encontrar las intersecciones con el eje x. Si yo factorizo, me va a quedar más con menos menos, menos con más menos.
el x cuadrado lo sustituyo en cada paréntesis. Y yo digo, ¿qué número multiplicado me da 6 y sumado me da 5? Entonces multiplicado me da 6, 3 por 2, y sumado me da 5, 3 más 2 son 5. Siempre se escribe el número mayor acá. Por lo tanto, para que esto me dé 0, o la x tiene que ser igual a 3, ¿cierto? Porque 3 menos 3 son 0, y ahí me va a dar 0 la ecuación. O la x en este caso tiene que ser igual a 2, porque 2 menos 2 es 0, y 0 por lo que esté acá me va a dar 0. Los puntos de intersección serían 3,0 y 2,0. Y en la gráfica busco. Ya, este podría ser un posible 2,0, 3,0. Así que podría ser esta gráfica. En el caso de esta, los valores son negativos, así que no podría ser. Y en este caso no hay intersección con el eje X, así que tampoco podría ser. Esos son todos los ejercicios de la guía que había dejado de tarea.